placer tener a Nicolás Cereijo. Nico, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Gracias por llamar, como Bien, siempre. muy ¿Cómo va, bien, muy bien. Como Nicolás? siempre, un placer tenerte para pensar un poquito este país. Insisto, vos sabés que en toda la semana fui diciendo lo mismo, ¿no? Veo en la tapa de los diarios, en el análisis, y por supuesto es muy correcto, todo el movimiento del gobierno, por supuesto, sí Caputo, ganó la pulseada, sí la ganó Karina, bueno, ¿qué va a pasar con el Colorado? Bueno, Sí, todo mucho humo, mucha rosca, ¿no? De un lado, del otro, en el peronismo lo mismo, ¿no? Si Máximo está bien de salud, si no está, si puede dirigir, si no, si Axel. Ahora, digo, empezamos un momento donde yo no escuché ninguna propuesta durante la campaña. Ahora a mí me empezaría a gustar escuchar algo con relación a qué van a hacer, pero yo no escucho nada, sincera, no sé si quizás vos sí, y yo estoy sí. más decepcionado, pero ¿vos escuchás algo medianamente claro de qué van a hacer con nosotros? Es difícil, difícil. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver es, creo que el gobierno va a buscar ahora esta gobernabilidad que consigue, va a tratar de llevar adelante en sus medidas de corto plazo más, eh, y que más demandante, que tiene que ver con la reforma laboral que se viene. Sí, creo que por ahí va a haber todo un gran debate si se está terminando y lo que está pasando en el Congreso en presupuesto, que bueno, que como saben ayer se terminó dirimiendo en la comisión con el voto favorable de Venegas Lynch, de alguna manera para poder eh, ir acomodando las pretensiones del gobierno con los aumentos, con bueno, como vieron también con los números particulares, como piensan el dólar y un dólar bastante con el valor menos del valor actual, bueno, en estas cuestiones, pero digo, en lo económico me parece que va a pensar por ese lado. Y después creo que va a seguir, digamos, en el orden macro con esta política de ajuste fuerte, va a continuar, va a buscar el equilibrio, como considera el equilibrio fiscal, y más que eso te diría que no hay. El tema es que, por otro lado, no veo tampoco demasiadas ofertas ni propuestas de la oposición, te soy sincero. O sea, es más, la agenda la vuelve a poner el gobierno y la oposición atrás viendo si marca posición a favor o en contra. Mucho Ujú. más que eso no se observa. La verdad que no se observa más que eso. Insisto, me parece que lo laboral tiene que ver también, bueno, el día de mañana ustedes saben que se renuevan también las autoridades con la CGT, habrá que ver qué va a pasar ahí, cuál va a ser la disposición del movimiento obrero, pero en principio se observa una situación expectante en lo que pueda llegar a ser la nueva conformación y el conjunto de leyes que busque el gobierno. Te diría que va por ese lado. No, otro tipo de propuesta, no, por lo menos a nivel el cambio de gabinete, creo que se supone que va a haber mayor apertura de diálogo con la figura de Santilli. Todo esto hay que verlo, porque por el momento sigue habiendo un enfrentamiento entre los, digamos, entre el kirchnerismo y el gobierno. Ahí los gobernadores que están medio en el medio, así que mucho más que eso no encuentro, no veo tampoco. Nicolás, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado. Sí, Eh, usted, ¿cómo anda, Raúl? Muy bien, muy bien. Vos sabés que te estaba escuchando y también al mismo tiempo te quería consultar respecto de, a ver, de alguna manera, yo esto no creo que sea definitivo ni mucho menos, pero a mí por lo menos me causó cierta sorpresa cómo ha avanzado el tema del presupuesto en el Congreso, con Sí, cierto aval, si se quiere, del peronismo, del kirchnerismo. Y sí, analizando un poquito más y escuchando o leyendo inclusive algunos análisis, plantean que esto muy posiblemente tenga que ver con una suerte de negociación por algunos cargos que van a quedar libres en justicia y que esto de alguna manera te hace pensar también en el juicio que se viene, que durará mucho tiempo, pero que tiene que ver con el futuro de Cristina, ¿no? Eh, sí. Digo, esto también habla de gobernabilidad, habla de que el gobierno está haciendo pesar lo que ha generado en las últimas elecciones, más allá de que esto cambiará definitivamente el 10 de diciembre, pero por ahora que hayas tenido el aval antes del 10 de diciembre, por lo menos a mí me sorprendió. ¿Cómo analizas eso? ¿Tiene que ver con un peronismo más laxo, que está entendiendo algunas cosas, o hay por detrás alguna jugada que tiene que ver con esto, con esta sospecha que yo te comentaba y que algunos plantean por algunos cargos en la justicia? Bueno,
En primer lugar, creo que el peronismo se encuentra en un momento nuevamente de una interna fuerte que no termina de salir de ahí. Tiene un problema de renovación de liderazgos clarísimo. Tiene el inconveniente de que mientras que la figura de Cristina Fernández de Kirchner sigue estando vigente, va a tener un problema también con cierto electorado que no se quiere reincorporar a esta dimensión. Entonces ahí ya tenés una cuestión. En el medio va a ser más lógico la figura de acuerdos porque entre otras cosas no tiene mucha opción. O sea, Claro. vos fíjate que lo interesante de la nueva disposición del Congreso tiene que ver con que refleja mucho más lo que estaba pasando a nivel de la opinión pública con dos polos de mayor atracción. Por supuesto, esto independientemente de que a uno le guste o no, ¿no? Pero lo que digo que objetivamente hablando eran los dos polos que más atracción tenían. Hoy en día son los dos polos, son los dos bloques mayoritarios y que se suman los acuerdos de los bloques más chicos. Fíjate, sin ir más lejos, que el PRO y la UCR Sí. ya empezaron a votar a favor, lo que queda. Sí. Con lo cual, al gobierno, con lo cual ahí ya tenés armado. Me parece que el peronismo está medio arrinconado de esta situación. No es que tiene una... tiene su bloque propio, son 98 diputados. O sea, para llegar al quórum de 229 tiene que llegar con acuerdos que no está tan claro. Se habla de llegar en acuerdos con la gente de Pichetto y eso, pero no es tan claro. Sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo veo en un escenario donde están forzados, no tiene capaz. Nico, cual, vos sabés que en esta línea que vos sí, señalás, quería sí. preguntarte, porque no sé, tiene tantas ondulaciones la Argentina, ¿no? Y los gobiernos. Hace un tiempo, sinceramente, parecía que el gobierno estaba en las cuerdas, ¿no? Vos lo veías a Milei muy Sí. golpeado, en algunos casos por errores propios, ¿no? Sin lugar a dudas, y estaba como arrinconado. Sí. Y hoy, viste, ganó las elecciones muy fuerte. Una de las noticias del día, aumento importante para la gente del Garrahan, muy importante. Se ha acomodado aparentemente el tema de discapacitados. Estados Unidos sigue, ¿no?, muy fuerte en su apoyo. Hoy lo veo, viste, lo veo festejando, abrazado con su gabinete. Mire, y está, ¿no?, Sí. exultante. Yo igual ahí, mira, con Impresionante. eso, Gustavo, tengo algunas observaciones. Mira, en primer lugar, yo te digo porque, a ver, en los datos que nos muestran, los estudios de opinión pública de imagen, por ejemplo, siguen dando que la imagen negativa está en curva ascendente. O sea, tanto el presidente como la gestión registran una imagen negativa cercana al 60%. Y Está vos bien, pero fíjate él lo que interpreta por el tema del voto popular, qué sé yo, y bueno, algunos está bien, números de la pero mano. pero vos mirá que ¿cuánto fue el porcentaje de votos que sacó? Sacó el 12 millones de 41% a personas nivel nacional. Está 12 bien, millones que pero no por eso te fueron a digo, votar. que no fueron a votar, pero vos tenés un 41 que lo votó, que es el mismo núcleo que le sigue dando el apoyo y le sigue aprobando. Con lo cual vos tenés una dimensión, una mayoría que no apoya, en primer lugar. Segundo, No, Estados seguro. Unidos, claro, pero vos tenés también ahí una cuestión. Estados Unidos, bueno, ojo, porque sin ir más lejos, ya ayer empezó con la elección saben muy bien que lo que pasó en Nueva York, que la misma estrategia que utilizó Trump con Milley, ahí no le funcionó, Ganó el ganó el comunismo, sí. candidato demócrata. Bueno, ganó el candidato demócrata y ahí, ojo, porque las elecciones intermedias ahora de los Estados Unidos puede perder la mayoría en diputados y cambia el escenario también rotundamente en una economía, para el caso argentino, que dependemos tanto de esto. Yo, por eso digo, este cerebro es como decirte, es la época de la... ¿viste? Cuando vos salís de un lugar contento, decís, bueno, estás viviendo los momentos de un resultado, pero ojo que el gobierno no tiene que confiarse demasiado porque todavía no tiene esa cintura para hacerlo. Ya te digo, el marco internacional yo no lo veo tan seguro, pero el marco propio tiene una imagen negativa sostenida, tiene dificultades con respecto a la corrupción. Ustedes saben muy bien lo que está pasando con la investigación en caso Libra, que sigue siendo por abajo, pero de vuelta ayer se han investigado, se han dado a conocer maniobras previas a que se sabía de estos giros que se vienen realizando por parte de las personas cercanas al presidente. Yo te soy sincero en eso, veo que el gobierno quiere mostrar una sensación de que ya pasó lo peor, pero es como tapar, ¿no? Con la mano tapar
querer tapar el sol con la mano, ¿no? En un momento determinado, la misma realidad. Hoy en día yo no estaría ni de lo mismo acostumbrado, porque cometería un grave error, de creer que ya está solucionada su situación, que ya tiene... es mi perspectiva, y te lo vuelvo a decir, vos ves los análisis de opinión pública y no le dan bien los resultados tanto de imagen negativa como de imagen de gestión del gobierno. La corrupción sigue siendo los temas que más preocupa a la gente. Vos me decís, bueno, ganó la elección, sí, ganó con un 41%, eso significa que un 55, 56 no lo votó. Bueno, no es un número. Ahora, también, ¿qué pasa? Un 55 no lo votó porque también del otro lado, o sea, lo que es la oposición, tiene un gran problema, terrible problema, que no sabe dónde está parado. Pero te quiero decir, no es que ganó la elección con un 60%, 70%, de decir, listo, arrasó y no hay nada. Y a ver, y que no sea que la situación del dólar o la situación macroeconómica no empiece a aflojar un poco, porque también empezó a tener inconvenientes. Yo, honestamente, Gustavo, en eso lo que te puedo decir es que por el momento es un momento de alegría, de festejos, pero que tiene que el gobierno ser muy consciente de que no es para siempre, y que te diría que el contexto internacional lo puede marcar en una situación donde claramente puede, si no lo trabaja bien, puede ser un problema, sin duda, en una confianza extrema puede ser un problema, no me cabe duda de eso. Nicolás, ¿y cómo jugás vos? Bueno, ahora, después del 10 de diciembre, ya se está empezando a hablar, se vienen batallas complicadas en el Congreso, de leyes muy pesadas. Sí, ¿Qué valor le das a esto que va a ocurrir? Bueno, hoy la CGT elige su nueva sí, conducción. Eso sí, tendrá o no tal vez un correlato con alguna fuerza en el Congreso, ¿no? Veremos cómo funciona eso, pero en principio el sindicalismo empieza a renovarse o intenta renovarse más allá de lo que pueda hacer Moyano o no, de sostenerse o no, en sí, vistas de una elección, perdón, de una ley como la que se va a venir, que tiene que ver con la modernización o reforma laboral, llamémoslo como quieras, pero que sí. seguramente va a generar cambios en la gente y va a plantear cosas diferentes de acá al futuro. ¿Cómo ves al Sí, gobierno y a la oposición en eso? Porque bueno, es una batalla en el Congreso de las cosas parecieran estar un poquito más sí. parejas que antes, ¿no? Bueno, por eso, a ver, el dato objetivo marca que el gobierno efectivamente está más fortalecido en el Congreso, eso es una realidad. Claro. O sea, pasa de ser una minoría extrema a ser, a contener ya su escudo Sí, legislativo va a propio, poder o sea, tiene competir un por lo bloque menos. propio. Puede competir, puede armar, y con los aliados te diría que está cercano a una posición de quórum mismo, sí, con la posibilidad, digo, con el acuerdo, más que o sea, aparte del PRO de los CR, de los gobernadores. Ahí tenés un escenario favorable para el gobierno, o sea, el gobierno tiene otra capacidad de cintura, hay que ver cómo lo utiliza, porque también esto pone en jaque al peronismo, en el sentido que el peronismo también tiene menos capacidad de presión. Te digo, al no tener, o sea, la capacidad para ir a obstruir algunas cuestiones, se le va, y con esta composición. Entonces ahí el gobierno iguala, está en una situación, está en una mejor posición, por algo está pateando todo para después del 10 de diciembre, eso es un hecho. Ahora, ojo que cuestiones vinculadas a reformas que puedan venir, que después sean de modo impopular para la gente, bueno, puede llegar a tener problemas en otras cuestiones, pero lo que es el Congreso en sí Ujú. es una posición mucho más fortalecida. Creo yo que también van a quedar agarrados muchos de los gobernadores, que también, por supuesto, van a necesitar. Se dieron cuenta que la experiencia también le marcaba que, bueno, ustedes lo han visto, en la elección prácticamente perdieron en casi todos lados, digamos, salvo el caso Correntino, ¿no? Que Sí. curiosamente hoy TV Consultores lo volvió a medir a Valdés y es el gobernador que mejor mide en el país, digamos, en su gestión, con lo cual, salvo algún posicionamiento específico ahí, el resto medio por necesidad, también por la cuestión de fondos que reciba, también va a estar a formar parte de lo que pide el gobierno. Yo creo que lo veo fortalecido desde ese lugar al gobierno. Ujú. Habrá que ver cómo, o sea, en una situación con menos hizo bastante más cosas. Hay Claro. que ver ahora sí. Perdió a un tipo que sabía mucho de la política como Franco. ¿Cómo, Franco? Yo no lo veo en ese lugar, la verdad que a Dorni no lo veo ahí.
no lo veo como un político, lo veo como un quizás más gestor interno, pero no lo veo como un político de raza que entiende los movimientos. Ahora, bueno, eso también es una pérdida que le puede llegar a ser significativa para el gobierno, se podría decir por ese lado, pero en general, o sea, en los números y en los bloques está en una posición mucho más fortalecida, eso sin duda. Y me parece que la CGT también lo sabe. Claro. La CGT dice que históricamente tuvo una posición siempre más acordista en este tipo de situaciones. Me parece que, bueno, hay que ver también cómo se lo va a aplicar a las bases. Yo lo único que sí aclaro es que todas las experiencias modernizadoras en Argentina, yo le tengo cierta desconfianza, honestamente. Me remito a las evidencias, ¿viste? Ya desde Enganía que quería modernizar el país. Sí. Por las dudas, ¿no? Digo, porque... ¿Se acuerdan, no? Que la Revolución Argentina de Enganía buscaba modernizar al Estado. Bueno, nada. Yo digo para pensar, a veces se utilizan esas palabras, ¿no? Que parecen rimbombantes y son en el fondo esconden títulos. otras cosas. Sin duda. Nico, Sí. como siempre, un gusto, Bueno. un placer tenerte, pensar un poquito esta Argentina tan loca en la que vivimos. Te mandamos un abrazo. Calvo. Abrazo grande, siempre es un placer. Abrazo. Gracias Gracias, por llamar. Abrazo. Nicolás Abrazo, Areijo, abrazo. analista político, docente de la UBA.